de la Iglesia romana. Dios no quiere ayunos, decía, sino que evitéis el pecado en vuestra vida. Huid de Roma, porque Babilonia significa confusión, y Roma confundió las sagradas escrituras. Confundir la virtud con el vicio es confundirlo todo. Huid de Roma y venid al arrepentimiento. Tales son algunas de las frases del gran predicador florentino que le hicieron ganar más y más la confianza del pueblo. De Alemania, Inglaterra y Francia llegaron cartas preguntando por la nueva enseñanza. El mismo sultán de Turquía mandó traducir los sermones de Savonarola a su idioma. El Papa le mandó callar otra vez, pero en este tiempo la peste negra hacía sus estragos en Italia y Florencia, y las predicaciones de Savonarola parecían necesarias para tranquilizar el ánimo del pueblo. La mayor parte de los ciudadanos huyeron de la ciudad, pero Savonarola quedó predicando a los afligidos, cuidando a los enfermos y consolando a los moribundos con la palabra de Dios. El Papa no toleró más esa desobediencia y le excomulgó. Los florentinos querían a Savonarola, pero el interdicto significaría la confiscación de los bienes de los florentinos repartidos por todo el mundo y la ruina del comercio de que vivía la ciudad. Por un tiempo las autoridades se mantuvieron firmes. Savonarola continuaba sus predicaciones y escribía cartas a los emperadores y reyes de Europa incitándoles a convocar un concilio general para deponer al Papa y reformar la Iglesia. Casi todas estas cartas cayeron en manos del mismo Alejandro V y la situación se hizo más difícil para Savonarola. El pueblo, cansado de la lucha que ponía en peligro sus intereses, vio una solución en la prueba de las ordalías de fuego. Partidarios de Savonarola y de los franciscanos, sus opositores, debían pasar conjuntamente a través de una hoguera de 60 metros de largo. Demostrarían tener razón en sus creencias los que salieran vivos de la prueba. Todo el día estuvieron disputando sobre detalles del acto. Afortunadamente para franciscanos y dominicos, las nubes, sin necesidad de milagro, lanzaron sobre Florencia una espesísima lluvia que, haciendo imposible la prueba, disipó la reunión. El fracaso de la prueba fue achacado a Savonarola. Una persona sensata hubiera podido decir que el fanatismo hacía perder a todos la cabeza, pues cuando los verdaderos servidores de Cristo han querido probar su fe les ha bastado el testimonio de las Sagradas Escrituras, sin la temeraria idea de tentar a Dios, repudiada por Cristo en el caso de su propia tentación en el desierto. Prisión y muerte de Savonarola. Al día siguiente el magistrado de Florencia decretó que Savonarola debía salir del territorio de la República en el término de 12 horas. El pueblo atacó el convento de San Marcos y metieron a Savonarola en una cárcel. Alejandro V mandó 4 breves para felicitar y dar las gracias a los que habían operado a la prisión de los excomulgados, haciendo grandes promesas al magistrado de Florencia si quería mandar los presos a Roma. Durante 10 días atormentaron a Savonarola poniéndole carbones encendidos debajo de los pies. El 9 de abril de 1498 le juzgaron, presentándole las declaraciones arrancadas en el tormento. Savonarola declaró que no podía responder sino de aquello que él había escrito estando en libertad y todos los medios para que firmase las acusaciones de sus enemigos fueron inútiles. El 23 de mayo, Savonarola y 2 de sus mejores discípulos, Silvestre y Bombizzini, frailes de su convento, fueron llevados a la plaza pública sobre un tablado cubierto de materias combustibles. Hiciéronles, primeramente, la ceremonia de degradación. El obispo de Baisón tomó a Savonarola por la mano y le dijo: «Te separo de la iglesia militante y de la iglesia triunfante». «De la iglesia triunfante, no», contestó Savonarola, «esto no está en vuestro poder». Llegados al cadalso se arrodillaron para orar a Dios. Encendieron la hoguera y colgaron de la horca que se alzaba sobre ella a Fray Silvestre, que murió el primero entonando el versículo del salmista: «En tus manos, Señor, encomiendo mi alma». Después tocó el turno a Bombizzini, que dio las mismas muestras de piedad y ánimo esforzado. Reservaron a Savonarola para el último, a fin de que viera las supremas convulsiones de la agonía de sus 2 amigos. Sostenido por la esperanza de la vida eterna, no decayó en su firmeza ni dejó escapar palabra alguna de abjuración o de protesta. Algunos historiadores pretenden que dijo antes de morir: «Ah, Florencia, ¿qué haces tú hoy?». Los mejores, Piagnone, reconociendo en este santo varón, excomulgado por la Iglesia y el medio de su conversión e iluminación espiritual, continuaron honrando su memoria a pesar de las persecuciones. Celebraron sus cultos en secreto y cada año en el aniversario de su muerte ponían flores por la noche en el lugar donde fue quemado, hasta 200 años después de aquel injusto martirio. Es notorio que, entre los ilustres precursores del gran movimiento espiritual,
que tuvo lugar en el siglo XVI, Savonarola no fue tan adelante en el camino de la reforma evangélica como Juan Huss, y que éste se quedó un tanto detrás de Wycliffe. Por su parte, el célebre profesor de Oxford, a pesar del gran camino que recorrió de retorno a la verdadera fe y práctica cristiana, no fue tan adelante como Pedro de Bruys, Enrique de Lausanne y otros predicadores y mártires de su época, los cuales parece tuvieron el privilegio de ser iniciados e instruidos en la interpretación del Nuevo Testamento, por otros disidentes de siglos anteriores, en una cadena que se extiende hasta los tiempos apostólicos. Es notable observar que las ideas dogmáticas de estos más antiguos heraldos de la verdadera fe, fueron mucho más radicales y estuvieron casi del todo libres de los resabios e influencia del catolicismo romano. Ciertamente era dificilísimo recorrer el espinoso camino de reforma religiosa, sobre todo en aquellos tiempos, en que la Iglesia católica parecía ser un poder indiscutible, a pesar de sus visibles errores y abusos, sin la guía de otros mejor iluminados e instruidos en la verdad. Es muy comprensible, por otra parte, que siendo tales y tan grandes los males que aquejaban la Iglesia, aquellos heroicos servidores de Dios fijaran más su atención en combatir los abusos externos del clero romano, que tanto deshonraban al cristianismo, que en los errores dogmáticos a que la misma Iglesia había llegado en su apartamiento de la verdad evangélica. Sin embargo, todos estos grandes precursores de la Reforma, coinciden con los cristianos evangélicos de siglos anteriores y con los que le siguieron, en estos 3 puntos esenciales. 1. La salvación es una obra realizada de un modo absoluto y perfecto por el sacrificio redentor de Cristo, y es obtenida por la fe, independientemente de las obras, las cuales son tan solamente una demostración de la sinceridad de la fe y un medio para corresponder agradecidamente al amor salvador de Dios en Cristo, no un medio de salvación por sí mismas. 2. La responsabilidad directa de cada alma ante Dios en oposición a la doctrina del sacerdocio católico medianero indispensable entre Dios y los pecadores. 3. La falta de base para la pretensión papal de perdonar los pecados o distribuir herencias a los fieles a cambio de dinero. En estos 3 puntos se unen todos los grandes precursores eclesiásticos de la Reforma evangélica del siglo XVI, desde Claudio de Turín en el siglo X hasta Savonarola en el siglo XV. Ello nos permite ver en estos notables servidores de Dios y en sus convertidos discípulos, hermanos nuestros y mártires de la verdad evangélica, tal como a ellos fue dado concebirla dentro de sus circunstancias. Pedro de Bruys. Este intrépido misionero evangélico fue cura de una pequeña parroquia de los Alpes, pero cuando la luz del Evangelio iluminó su mente no pudo quedarse en su aldea y empezó una labor itinerante de evangelización por todo el sur de Francia. Dios se sirvió del gran filósofo de su época Abelardo para darle el deseo de conocer más profundamente las verdades de la religión, el Nuevo Testamento, y probablemente la influencia de algunos descendientes de los antiguos paulicianos refugiados en los Alpes, hicieron el resto. Se cree que millares de personas fueron convertidas por su ministerio itinerante, que duró 20 años. Un concilio fue convocado en Toulouse, Francia, en el año 1119, el cual condenó como herejía a los Bounshams, peterinos y paulicianos, 21. Ellos contestaron públicamente con una confesión de fe o declaración de sus doctrinas en 14 artículos, la cual les identificó con los mejores cristianos evangélicos de todos los tiempos. Según dicho documento, creían en la eficacia y suficiencia del sacrificio de Cristo para la salvación de los fieles, que la Virgen María, fue santa, humilde y llena de gracia, pero que ni ella ni los demás santos deben ser adorados, que después de la muerte solo hay 2 lugares, uno para los salvos y otro para los condenados, y negaban el purgatorio como, un lugar imaginario, inventado por el anticristo en oposición a 21. En esta declaración del concilio se puede observar la identidad de estos grupos evangélicos, que difieren en nombre, según la localidad y la persona que promovió el movimiento, pero mantenían la misma doctrina de fidelidad al Evangelio interpretado con toda sencillez. Es de notar la diferencia cuando los procesos inquisitoriales nos hablan claramente de albigenses de tendencia maniquea. La verdad. Condenaban el uso del agua bendita, los ayunos según el sistema romano y la transubstanciación. Reconocían solamente 2 sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Enseñaron que el matrimonio es honroso y necesario no solo para los cristianos en general, sino para los sacerdotes. Que la silla del Papa no era la de Pedro el apóstol. Por una reacción muy explicable contra la idolatría reinante, condenaban de un modo muy especial la adoración y veneración de la cruz.
Por todas partes el pueblo quemaba sus imágenes y crucifijos cuando llegaban a descubrir que estas COSIs les habían estado impidiendo la relación espiritual y sincera con el Cristo Salvador que está en los cielos. Todos los que aceptaban el Evangelio, predicado por Pedro de Bruys y sus fieles evangélicos, eran bautizados después de hacer pública profesión de su fe según declaran todos los historiadores, incluso los no bautistas. El entusiasmo del pueblo, por la recién descubierta verdad del Evangelio, les hacía cometer imprudencias, como la que llevaron a cabo en Arles al quemar públicamente sus crucifijos y cocer carne sobre su fuego el día de Viernes Santo. Con ello trataban de demostrar su adhesión y obediencia al segundo mandamiento de la ley de Dios, y a lo que enseña Jesucristo acerca del ayuno en San Mateo 15. Pero los cristianos evangélicos modernos, sin dejar de admirar el valor y la fe de estos antepasados nuestros, hemos aprendido, por un más detenido estudio del Nuevo Testamento, véase Romanos 14, el deber de la tolerancia y el respeto a las conciencias de los que no comprenden las verdades del Evangelio como nosotros las comprendemos. Pedro Bruys fue apresado mientras estaba predicando en San Gilles cerca de Nimes en un motín promovido por los católicos, y quemado vivo en el año 1124. Enrique de Lausanne. Entre los muchos predicadores y servidores de Dios con que debió contar el movimiento evangélico del siglo XII, se destaca por su sabiduría y elocuencia Enrique, piadoso monje del monasterio de Cluny, el cual fue convertido al Evangelio 10 años antes de la muerte de Pedro Bruys y estuvo predicando hasta el año 1148, o sea, por espacio de 34 años. Se nos describe a este hombre como de gran dignidad en su apariencia personal. Con mirada ardiente y voz sonora, hablaba impetuosa y poderosamente de las Sagradas Escrituras. Se nos dice que siempre tenía pasajes de ella adecuados para probar sus afirmaciones. Al principio tuvo permiso del obispo Hildeberto, católico liberal que había sido discípulo del célebre Berengario XXII para predicar el Evangelio en su diócesis. El pueblo le recibió con admiración porque no estaba acostumbrado a una predicación tan clara del Evangelio de parte de un sacerdote romano, sobre todo en aquellos tiempos. 22 Berengario fue otro gran evangélico que no llegó a romper con la Iglesia romana, a pesar de que los católicos le consideraban como medio hereje, y le obligaron a comparecer ante varios concilios para justificarse de las enseñanzas religiosas evangélicas que daba al pueblo. Y porque condenaba los abusos y errores del clero que la gente repudiaba en su corazón. Así que, cuando otros sacerdotes se le oponían, el pueblo solía ponerse de su parte. Las gentes se arrepentían convencidas por su predicación y enmendaban sus vidas. Muchos que vivían en inmoralidad se casaron legalmente. Gran número de mujeres de mala vida quemaban sus vestidos y aderezos cuando fueron convertidas a Dios por su predicación. En 1134 fue aprehendido por orden del obispo de Arles y llevado ante el concilio de Pisa, el cual le condenó a perpetuo silencio y encierro en el monasterio de Clairvaux, del cual el célebre San Bernardo era abad. Pero Enrique supo escaparse pronto. Se cree que la verdad del Evangelio que predicaba le ganó en el mismo convento amigos que le facilitaron la fuga. Pronto se le encontró predicando en Toulouse y su región, donde eran numerosos y fuertes para protegerlo. 24. Movimientos precursores de la Reforma. Pedro Baldo y los valdenses. Los movimientos evangélicos de la Edad Media recibieron un valioso refuerzo con la conversión de Pedro Baldo, debido a la impresión que le produjo la muerte repentina de un amigo con el cual estaba conversando. Dicho incidente hizo que este rico comerciante, dejando sus negocios, pensara solo en la salvación de su alma. Un sacerdote a quien preguntó sobre el gran asunto, le respondió que había varias maneras de salvar el alma, pero que la más segura era poner en práctica las palabras de Jesús al joven rico: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Se cree que el cura lo dijo con ironía, porque Baldo era un hombre muy rico, pero que se hallaba decidido a conseguir la salvación, lo cumplió al pie de la letra. Su gran acierto fue que, en lugar de ir a profesar el voto de pobreza en un convento, resolvió deshacerse de sus bienes empleándolos él mismo para beneficio de los pobres y la extensión del reino de Dios. Consideró que una obra muy buena a los ojos de Dios podía ser el mandar traducir y poner en manos del pueblo las Sagradas Escrituras. Hizo escribir a mano muchas copias que eran llevadas por cristianos fieles de un piuvielo a otro. El clero empezó a mirar con recelo a aquellos hombres humildes que de dos en dos, descalzos y pobremente vestidos, iban con el volumen sagrado en la mano predicando la palabra de Dios, y el arzobispo Guisiard les prohibió predicar. Pedro Baldo apeló al Papa,
esperando que su justa y noble causa sería reconocida, y compareció con uno de sus colaboradores ante el concilio de Letrán en marzo del año 1179. El Papa los trató amablemente, pensando que, los pobres de Lyon, como les llamaban, permanecerían dentro de la Iglesia católica, quedando convertidos en una orden monástica. El concilio nombró una comisión para examinarlos, y según testimonio que tenemos de uno de sus jueces, los hallaron muy piadosos y austeros en su modo de vivir, pero ignorantes, según ellos, e incapaces de predicar. Esto fue porque en lugar de examinarlos sobre las sagradas escrituras y las doctrinas vitales del cristianismo, les interrogaron en lenguaje filosófico sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Por esta causa les prohibieron predicar. Vueltos a Lyon resolvieron que era menester obedecer a Dios antes que a los hombres, y se lanzaron a la obra desafiando la persecución. Esto les unió a sus hermanos, los antiguos paulicianos, descendientes de los cristianos primitivos, a los pedrobrusianos, enriquistas, albigenses, etc., y todos juntos vinieron a formar la Iglesia Evangélica Valdense, que subsistió y se extendió por toda Europa por varios siglos antes de que apareciese la Reforma. El edicto de excomunión que se lanzó contra ellos en el año 1181 les obligó a salir de Lyon, lo que fue tan beneficioso para la causa del Evangelio como lo había sido la PRI. Mera persecución que sobrevino a la Iglesia cristiana de Jerusalén, la cual obligó a los primeros cristianos a extenderse por todo el mundo antiguo predicando el Evangelio. Pedro Baldo, huyendo de la intolerancia, llegó hasta Polonia, en la misma frontera de Rusia, donde murió en el año 1217, después de 57 años de servicio para el Señor. Los valdenses. Las predicaciones de Pedro de Bruys, Enrique de Cluny, Pedro Baldo y sus obreros evangélicos, llamados los pobres de Lyon, cristalizó en un movimiento evangélico que ha perdurado, desde 300 años antes de la Reforma hasta nuestros mismos días, y son las iglesias evangélicas denominadas valdenses. Este nombre no se sabe si deriva de Pedro Baldo o del hecho de que a causa de las persecuciones tuvieron que refugiarse estos cristianos en los profundos valles del Piamonte, cuyas altas montañas les ofrecían protección, y del nombre de vallenses, gente de los valles, se derivó el de valdenses. Su labor misionera en España. Los valdenses, animados por su celo misionero, recorrieron el sur de Alemania, Suiza y Francia, llegando a España, y se establecieron en las provincias del norte. El hecho de que 2 concilios y 3 reyes se hayan ocupado de expulsarlos de nuestra patria, demuestra que su número tenía que ser considerable. El clero era impotente para detener el avance, y alarmado pidió al Papa Celestino III, que tomase medidas en contra del movimiento. El Papa, entonces, mandó un legado, el año 1194, quien convocó una asamblea de prelados y nobles, la cual se reunió en Lérida asistiendo personalmente el mismo rey Alfonso II. Allí se confirmaron los decretos papales contra los herejes y se promulgó otro nuevo concebido en estos términos. Ordenamos a todo valdense que, en vista de que están excomulgados de la Santa Iglesia, son enemigos declarados de este reino y tienen que abandonarlo, e igualmente los demás estados de nuestros dominios. En virtud de esta orden, cualquiera que desde hoy se permita recibir en su casa a los susodichos valdenses, asistir a sus perniciosos discursos, o proporcionarles alimento, atraerá por esto la indignación de Dios Todopoderoso y la nuestra, sus bienes serán confiscados, sin apelación, y será castigado como culpable del delito de lesa majestad. Además, cualquiera noble o plebeyo que encuentre dentro de nuestros estados a uno de estos miserables, sepa que si los ultraja, los maltrata o los persigue, no hará con esto nada que no nos sea agradable. Este decreto fue renovado 3 años después en el Concilio de Gerona por Pedro II, quien lo hizo firmar por todos los gobernadores y jueces del reino. Desde entonces la persecución se hizo sentir con violencia y en una sola ejecución, 114 valdenses fueron quemados vivos y sus cenizas echadas al río en Gerona. Muchos, sin embargo, lograron esconderse y seguir secretamente la obra de Dios en el Reino de León, en Vizcaya y en Cataluña. Eran muy estimados por el pueblo a causa de la vida y costumbres e iues teras que llevaban, y hasta se menciona al obispo de Huesca, uno de los más notables prelados de Aragón, como protector decidido de los perseguidos valdenses. Pero las persecuciones contra ellos no cesaban, llegando a su apogeo por el año 1237. 45 de estos siervos de la palabra de Dios fueron arrestados en Castellón y 15 de ellos quemados vivos en la hoguera. El odio llegó a tal punto,
que hicieron quemar en la hoguera los cadáveres de muchos sospechosos de herejía que habían fallecido en años anteriores, entre los que figuraban Arnoldo, vizconde de Castellón, y Ernestina, condesa de Fos. En Francia, el movimiento era tanto más denso y fuerte que en Cataluña y norte de España. Su desarrollo en Alemania. En Alsacia y Lorena hubo desde el año 1203 grandes centros de actividad misionera y, en Toul el obispo Eudes ordenaba a sus fieles que prendiesen a todos los Waldois, y los trajesen encadenados ante el tribunal episcopal. En Metz el barba, pastor, Crespín y sus numerosos hermanos, confundían al obispo Beltrán, quien en vano se esforzaba por suprimirlos. En Estrasburgo, los inquisidores mantenían siempre encendido el fuego de la intolerancia contra la propaganda activa que hacía el barba, Juan y más de 500 hermanos que componían la iglesia mártir de esa ciudad. En Alemania los valdenses sembraban la palabra de Dios en el norte, sur, este y oeste. 3 siglos después aún se hallaban los frutos de sus heroicos esfuerzos. En Bohemia, donde se supone que el mismo Pedro Baldo terminó su gloriosa carrera, los resultados de las misiones fueron fecundos. A mediados del siglo XIII, los cristianos que habían sacudido el yugo del papismo eran tan numerosos que, el inquisidor de Passau nombraba 42 localidades ocupadas por los valdenses. En Austria era también muy activa la obra de propaganda, y a principios del siglo XIV el inquisidor Krenz hacía quemar 130 valdenses. Se cree que el número de estos en Austria no bajaba de 80.000. En Italia los valdenses estaban diseminados y bien establecidos en todas partes de la península. Tenían propiedades en los grandes centros y un ministerio itinerante perfectamente organizado. En Lombardía los discípulos de Arnaldo de Brescia se habían unido a los pobres de Lyon, y bajo la dirección espiritual de Ugo Parouni mantenían viva la protesta contra la corrupción romanista. En Milán poseían una escuela que era el centro de una gran actividad misionera. En Calabria se establecieron muchos valdenses del Piamonte en el año 1300, en las vastas posiciones de Fuscaldo, en Montecarlo, para cultivar las tierras y transformar en un jardín esta región inculta, construyendo también algunas villas como San Sisto y Guardia. Habían conseguido cierta tolerancia, y se les permitía celebrar secretamente sus cultos con tal de que pagaran los diezmos al clero. En 3 de los valles del Piamonte, Lucerna, Perusa y San Martín, los valdenses se establecieron en las primeras décadas del siglo XIII. Encontraron esta región muy poco habitada y al principio disfrutaron de relativa tranquilidad, pero en 1297 empezaron las persecuciones, que a pesar de ser crueles y constantes, no lograron abatir ni dominar al ejército heroico que fue llamado el Israel de los Alpes, y que mantuvo el culto cristiano con sencillez y espiritualidad en aquellos días de densas tinieblas y groseras supersticiones. Estos datos históricos y los que consignaremos después, basados en la abundante literatura que poseemos de los valdenses, anterior a la época de la Reforma, prueban, de un modo irrefutable, cuán equivocada es la afirmación católica romana de que, el protestantismo fue inventado o tuvo su origen en Lutero. Centenares de años antes de que se produjese el gran movimiento espiritual de la Reforma, existían ya muchos miles de cristianos que no comulgaban con los dogmas de la Iglesia Católica Romana y eran tanto más protestantes de los errores del catolicismo que el famoso fraile sajón. Costumbres de los valdenses. Los trabajos misioneros de los valdenses eran el fruto de una consagración general de todos los miembros de las iglesias, y se llevaba a cabo bajo planes bien definidos y sistemáticamente ejecutados. La base de todas las operaciones era el hospicio o casa valdense. En todas las ciudades donde podían, los valdenses tenían una casa atendida por un rector, y hermanas que se ocupaban del trabajo interno, en la que los misioneros itinerantes encontraban no solo hospedaje, sino un lugar de culto, donde convocaban a los creyentes del distrito para oír la predicación de los barbas o pastores. Cuando se sentaban a comer pronunciaban la siguiente oración: el Dios que bendijo los 5 panes de cebada y a los 2 peces para sus discípulos en el desierto, bendiglie y los alimentos que están sobre esta mesa y los que serán traídos. Al levantarse de la mesa decían: Dios recompense abundantemente a todos los que nos hacen bien, y que después de darnos lo material, nos dé el pan espiritual. Que siempre esté con nosotros. Los colportores. El inquisidor de Passau presenta a los colportores valdenses viajando de pueblo en pueblo, vendiendo mercaderías para ganar entrada en las casas y así poder anunciar el Evangelio, después de preparar sabiamente el terreno. A las casas ricas entraban ofreciendo joyas. Después de mostrar los anillos, prendedores, aros y otras prendas,
Si les preguntaban qué otras joyas tenían, contestaban: sí, tenemos joyas más preciosas que las que ustedes han visto, se las mostraremos si se comprometen a no denunciarnos al clero. Cuando obtenían la promesa formal de que se mantendría el secreto, proseguían: tenemos una piedra preciosa, tan brillante que por su luz el hombre puede ver a Dios, y tan radiante que puede encender el amor de Dios en el corazón del que la posee. Así continuaban hablando hasta presentar el pergamino sobre el que estaban escritos algunos trozos de la palabra de Dios. El culto entre ellos consistía principalmente en la lectura del Nuevo Testamento, seguido de explicaciones y exhortaciones. Terminaban repitiendo de rodillas el Padre Nuestro. La lectura de la Biblia ocupaba un lugar muy importante en la vida de este pueblo. El inquisidor mencionado pone en sus labios estas palabras: entre nosotros enseñan los hombres y las mujeres, y los alumnos de una semana ya enseñan a otros. Entre los católicos se encuentra difícilmente un maestro que pueda repetir de memoria, letra por letra, 3 capítulos de la Biblia, pero entre nosotros, es difícil hallar un hombre o una mujer que no pueda repetir todo el Nuevo Testamento en su idioma nativo. Su doctrina. Las creencias religiosas de los valdenses, según se desprende de sus escritos y de los de sus adversarios, eran en el fondo las mismas que profesan las iglesias evangélicas actualmente. Las sagradas escrituras eran para ellos la única regla de fe y práctica, todo lo que podía demostrarse por medio de ellas era aceptado como divinamente revelado, pero lo que se enseñaba sin esa base era rechazado como doctrina de hombres e innovaciones peligrosas. Sostenían que las escrituras debían ser leídas por todos los creyentes y no solo por los que tenían el don de enseñar la doctrina. He aquí un extracto de sus doctrinas, según se desprende de sus propios escritos y de los de sus adversarios, estudiados por don Juan Francisco Gay en la tesis teológica que presentó a la Academia de Lausanne en 1844. La fe verdadera va siempre acompañada de buenas obras, pero no son las obras las que salvan. El pecador es justificado delante de Dios solamente por la fe en Cristo Jesús. Lo que se llama méritos, hechos por los hombres, no pueden expiar el pecado y dar la salvación. La misa es una abominación a Dios, Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados de muchos. Las indulgencias que concede la Iglesia romana no tienen ningún valor. El purgatorio es invención humana. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, según la enseñanza de San Pablo en su primera epístola a Timoteo, y otros pasajes de la Biblia. En lugar de invocar a los santos debemos imitar sus virtudes. El culto de los santos y de las imágenes es una idolatría que Dios desaprueba. La Virgen debe ser venerada e imitada, pero no adorada, pues el culto se debe a Dios únicamente. Sin embargo, jamás una palabra que no fuera reverente hacia la Madre de Jesús escapó a los valdenses, aun cuando era invocada contra ellos por sus perseguidores. Solo es iglesia verdadera aquella que profesa la doctrina pura, que se distingue por la santidad de sus miembros, y administra las ordenanzas del bautismo y de la Santa Cena en conformidad con la institución primitiva. La Iglesia de Roma no es la Iglesia de Jesucristo, es la ramera apocalíptica, embriagada con la sangre de los santos, y hay que salir de ella para escapar de los castigos que sobrevendrán a los que participan de sus abominaciones. El Papa es el hombre de pecado e hijo de perdición, mencionado en 2 Tesalonicenses, cap 2. La gracia de Dios se recibe por medio de la fe, y no por virtud sacramental. La consagración sacramental no obra la pretendida transubstanciación. La adoración de la hostia es un acto idolátrico. La misa es un sacrilegio que fue inventado para abolir la cena del Señor. Hay que confesar los pecados tan solamente a Dios. Las penitencias no son necesarias, Cristo perdonaba y enviaba en paz a los hombres sin imponerles penitencias. Hay que rechazar los ritos papistas del matrimonio. La extremaunción como preparación para la muerte no fue establecida por Cristo ni por los apóstoles. Es absurdo el uso de una lengua desconocida en los actos del culto. No hay sacerdotes en las iglesias cristianas del Nuevo Testamento. Todos los creyentes son profetas y deben asegurarse, por medio de las Escrituras, de la verdad que predican. Todos los creyentes son reyes y sacerdotes, espiritualmente hablando, y deben tomar parte en el gobierno de la Iglesia que no reconoce autoridad clerical despótica. Basados en el Sermón del Monte, interpretado literalmente, condenaban el juramento civil, el servicio militar, la pena capital y todo derramamiento de sangre y peleas. Su carácter. A la pureza doctrinal, unían una santidad de vida que confundía a sus más encarnizados enemigos.
Oigamos lo que el inquisidor de Passau dice acerca de ellos. Se les puede conocer por sus costumbres y conversación. Ordenados, modestos, sencillos en sus vestidos, que son de paño, ni lujoso, ni burdo. No comercian por no exponerse a mentir, jurar o engañar. Viven del trabajo de sus manos, sus maestros, mismos son tejedores o zapateros, se conforman con lo necesario. Son castos, sobrios, no frecuentan las tabernas, ni los bailes, porque no les agradan tales frivolidades. Si aiduos al trabajo, encuentran, sin embargo, tiempo para estudiar y enseñar. Se conocen hasta en sus conversaciones, precisas y modestas, rehuyen toda calumnia y hablar chancero, ocioso, como también la mentira. No juran, ni siquiera dicen, en verdad, o ciertamente, porque, para ellos, eso sería lo mismo que jurar. Para comprender cómo un inquisidor pudiese escribir de esta manera, es necesario tener presente que su relación no estaba destinada al público, sino tan solo a los demás agentes de la policía eclesiástica. Admirable sabiduría de Dios que dispuso que el elogio de sus siervos fuese escrito por sus mismos verdugos, y conservado a través de los siglos, hasta nuestros días. Su literatura. Las bibliotecas públicas de muchas de las grandes ciudades de Europa, poseen preciosos manuscritos que contienen escritos valdenses de gran antigüedad. La mayor parte de estos escritos son sermones o tratados de edificación sobre temas como estos: el Padre Nuestro, los 10 mandamientos, las virtudes, las penas y los goces del paraíso, la invocación de los santos, etc. En el Anticristo, se ve que los valdenses tenían sobre este punto la misma idea que siglos más tarde fue una creencia vital de todas las iglesias reformadas, es decir, que cuando el Nuevo Testamento habla del Anticristo no se refiere a un individuo sino a un sistema de error, el cual se ha manifestado en la Iglesia de Roma. Dice así, entre otras cosas, en el ingenuo lenguaje propio de su época. El Anticristo es una falsedad o engaño barnizado con la apariencia de verdad, y de la justicia de Cristo y de su esposa, pero en oposición al camino de verdad. No se trata de una persona en particular, establecida en algún rango, oficio o ministerio, sino de un sistema de falsedad que se opone a la verdad, cubriéndose y adornándose con apariencia de hermosura y piedad, pero inconveniente a la Iglesia de Cristo. Es llamado Anticristo porque, cubierto con los nombres de Cristo y de su Iglesia y miembros fieles, combate la salvación que Cristo hizo, y que es verdaderamente administrada en su Iglesia, y de cuya salvación los creyentes participan por medio de la fe, la esperanza y el amor. Se opone a la verdad por medio de la sabiduría de este mundo, por medio de la falsa religión, por medio de la santidad aparente, por medio de los poderes eclesiásticos, por la tiranía secular, y por las riquezas, honores, dignidades, con los placeres y comodidades de este mundo. Cristo nunca tuvo peor enemigo, tan capaz de pervertir el camino de la verdad en la mentira, a tal punto que la verdadera Iglesia y sus hijos fuesen hollados bajo sus pies. El culto que pertenece solo a Dios, el Anticristo lo transfirió a sí mismo, a la criatura muerta, macho y hembra, imágenes, esqueletos y reliquias. El sacramento de la Eucaristía está convertido en un objeto de adoración, y se prohíbe adorar solo a Dios. Despoja al Señor de sus méritos, y la suficiencia de su gracia en la justificación, regeneración, remisión de pecados, santificación, establecida por la fe y alimento espiritual, atribuyendo estas y otras cosas a su propia autoridad, en la forma de palabras, a sus obras, a la intercesión de santos, y al fuego del purgatorio. Enseña a bautizar niños a la fe, y atribuye a esto la obra de la regeneración, confundiendo así la obra del Espíritu Santo con el rito externo del bautismo, y sobre esta base concede órdenes, y hace descansar todo su cristianismo. Hace depender toda la religión y la santidad, en ir a misa, y ha mezclado toda clase de ceremonias, judías, paganas y cristianas, y así el pueblo está privado de alimentos espirituales, apartado de la verdadera religión y de los mandamientos de Dios, y confiado en vanas y presuntuosas esperanzas. Todas sus obras son hechas para ser vistas de los hombres, y poder engullir con insaciable avaricia, y por eso todas las cosas se ponen en venta. Por lo que se ha dicho, podemos ver en qué consiste la perversidad y maldad del Anticristo, y que Dios manda a su pueblo separarse de él, y unirse a la santa ciudad de Jerusalén. Habiendo sido la voluntad de Dios que conociésemos estas cosas, por medio de sus siervos, creyendo que es su voluntad revelada,
según las sagradas escrituras, y amonestados por los mandamientos del Señor, nosotros, interior y exteriormente, nos separamos del anticristo. De los escritos valdenses más notables, mencionaremos los siguientes. La barca. Contiene 56 estrofas de 6 versos cada una, representando la vida del creyente bajo la figura de una barca navegando hacia el puerto celestial. Los viajeros llegan salvos, solamente si toman a Jesucristo por piloto y confían en sus méritos. Es la misma idea que se expresa en nuestro himno titulado La nave evangelista. Le Nouvel Sermón. Consta de 408 versos divididos en 21 párrafos. Llama la atención sobre los caminos engañosos del mundo y expone la necesidad de servir a Cristo. Le Nouvel Comfort. Es una exhortación dirigida a los cristianos para que vivan separados del mundo, y demuestra que el Evangelio es el único camino seguro de salvación. La Noble Leçon. Consta de 479 versos. Es una exposición de las 3 leyes dadas por Dios, la ley natural, la ley maseica y la ley evangélica. Se presenta a los apóstoles de Cristo como modelos de abnegación y pobreza voluntaria. En sus días los que deseaban vivir piadosamente estaban constantemente expuestos a persecución, lo que se expresa en esta estrofa. Que non vogli maudir ni jurar, ni mentir, ene occir, ene aboutrar, ene prendre de autrui, ene se avengear del suau ennemi. Los dais ancu es baudes se los feson morir. Persecución de tos valdenses. La existencia de pueblos valdenses en los valles protegidos por los Alpes data del año 1184, o sea, inmediatamente después de la excomunión de Luz III y la expulsión en Lyon, de los creyentes evangélicos. Pero las numerosas bandas de fugitivos vinieron una tras otra hacia los desfiladeros de los Alpes, bajo la presión de aquella terrible cruzada de 1208, que había segado más de 60.000 víctimas en la Francia meridional. Mezclados a los albigenses, varios valdenses habían buscado su salvación en la Jueida. Todos fueron acogidos bien por los señores locales, especialmente por los condes de Lucerna, no por generosidad de sentimiento o simpatía religiosa, sino por interés, ya que necesitaban labradores para cultivar los agrestes lugares de los valles. Por algunas décadas vivieron allí tranquilamente, pero el Papa Gregorio XI no se cansaba de incitar a Amadeo I de Saboya a combatir a los herejes. En el invierno de 1386 el inquisidor Bourelly llegó con sus esbirros a la garganta de Castra e Iars. Los habitantes aterrorizados retiráronse al monte Algergian, pero la nieve era mucha y el viento soplaba glacial en aquellas alturas de 3.000 metros. Los fugitivos pasaron la noche al descampado, sin abrigo y no menos de 80 niños murieron helados en los brazos de sus madres. Era la noche de Navidad. Mientras que allá en el valle sus perseguidores se holgaban. En el siglo XV, se sucedieron algunos años de relativa calma y tolerancia, porque el primer duque de Saboya, Amadeo VIII, que fue papa al final de su vida con el nombre de Félix V, trató de mitigar los rigores de la Inquisición. Hay que hacer honor a la verdad cuando ésta es favorable a nuestros oponentes. Pero en 1484, Carlos I, hijo de la duquesa Yolanda aún imberbe, más ya conocido por el Guerrero, reunió sus tropas en Pinerolo y les dio órdenes de invadir el valle desalojando a los valdenses. Las tropas del duque sumaban 1.800 hombres pero estaban reforzadas por un considerable número de voluntarios atraídos por la esperanza del saqueo. Los valdenses tenían por únicas armas arcos y hondas, corazas de pieles y escudos de madera. Los heroicos montañeses valdenses resistieron tan valientemente la invasión que, después de infructuosos asaltos, Carlos I consideró oportuno entablar negociaciones de paz. Con tal motivo una delegación valdense fue recibida por él en su castillo de Pinerolo. En aquella entrevista se puso de manifiesto cómo eran engañados los príncipes por los partidarios de la intolerancia, pues Carlos Alberto les hizo preguntas ingenuas tal como si era verdad que sus hijos nacían con el aspecto de demonios, con un ojo en medio de la frente, 4 hileras de dientes, y peludos como bestias salvajes, etc. Durante el coloquio pudo cerciorarse de lo absurdo de tales calumnias. 25. Wycliffe y los Lollardos. Wycliffe ha sido llamado, la estrella matutina de la Reforma, porque adelantándose 2 siglos a su tiempo, anunció el glorioso amanecer de la verdad cristiana, tras la oscura noche del error y de la superstición de la Edad Media. Sin embargo, es justo consignar que Wycliffe no fue el primero que predicó en Inglaterra el puro Evangelio de Cristo, sino que había sido precedido por lo menos en 2 siglos por gentes más humildes.
Por ejemplo, se halla en los anales de la historia antigua de Inglaterra, el caso de unos 30 hombres y mujeres que hablaban la lengua alemana, descendientes de los valdenses que aparecieron en Inglaterra allá por el año 1150 y pronto atrajeron la atención del gobierno por la singularidad de sus doctrinas y prácticas religiosas. Fueron aprehendidos y llevados ante un concilio del clero en Oxford. Interrogados acerca de su religión, su ministro, llamado Bernard, contestó que eran cristianos y creyentes en las doctrinas de los apóstoles. Haciendo un examen minucioso de sus opiniones se vio que rechazaban muchas de las doctrinas en boga en la Iglesia católica, adhiriéndose al Nuevo Testamento. Cuando rehusaron abandonar, dice el cronista A, estas herejías condenables, fueron entregados a los oficiales civiles para ser castigados. El rey Enrique II mandó que fueran sellados en la frente con hierro candente, azotados por las calles de Oxford llevando sus vestidos hasta la cintura. Después fueron echados al campo prohibiéndose a toda persona bajo las penas más severas ayudarles a socorrerles. Esta sentencia fue ejecutada con extremo rigor y siendo época de invierno todos estos desgraciados perecieron por el frío y el hambre. 23. Esto es lo que dice el cronista de la época, sin embargo, cabe la esperanza de que no sea la verdadera historia sino que desapareciendo de la vista del público, todos, 6 por lo menos algunos de aquellos intrépidos misioneros valdenses del siglo XI, pudieron sembrar ocultamente la palabra de Dios. Que ellos u otros evangélicos procedentes del continente prosiguieron la obra, parece demostrarlo el extraordinario favor con que recibió el pueblo inglés las doctrinas de Wycliffe. Este, que era catedrático de la Universidad de Oxford y director de uno de sus colegios, debió su notoriedad y su éxito en evitar la suerte de los mártires, a que, como en el caso de Lutero, algunos nobles se pusieron de su parte. Su afición al estudio de los padreís de la Iglesia y de las Sagradas Escrituras, le hizo merecer el título que sus contemporáneos le dieron de doctor evangélico. Wycliffe comenzó por atacar los abusos del clero y muy especialmente los vicios de los frailes mendicantes, que, abandonando el espíritu de San Francisco de Asís, habían caído en la avaricia, la holgazanería y la soberbia. Cristo nos manda que demos limosna, decía, a los pobres, a los impedidos, a los ciegos, pero es olvidar este mandamiento, dado a unos hipócritas que se fingen necesitados siendo robustos y poseyendo grandes casas e inmensas riquezas, hermosos vestidos, joyas y objetos preciosos. También negaba el purgatorio, la transubstanciación. 23, Martyrs Mirar, página 211, citado de Beneg. Gist. Página 394. La invocación a los santos y la supremacía del Papa, todo lo cual decía no haberlo hallado en las Sagradas Escrituras. En 1374 el rey Eduardo III, le envió a Flandes para gestionar con los delegados del Papa que se librara a Inglaterra de un pesado tributo impuesto por Roma en los días de Juan sin tierra. Aquellas negociaciones hicieron conocer a Wycliffe la avaricia de la Roma papal. Cuando volvió a Inglaterra no designaba al Papa con otro nombre que el de Anticristo. No tardaron en venir de Roma bulas que ordenaban a Wycliffe comparecer ante una reunión de obispos en la Catedral de San Pablo de Londres, para responder de sus herejías. Le acompañaron el duque de Lancaster y Taylor Percy, fieles amigos. Al principiar la vista se suscitó una violenta disputa entre Lord Percy y el obispo de Londres. Aristócrata y prelado se denostaron de tal manera que el pueblo se alborotó y hubo de levantarse la sesión sin haber hecho nada. Un año más tarde fue citado Wycliffe ante el arzobispo de Canterbury, pero el pueblo estaba de su parte y sus enemigos no pudieron hacer otra cosa que amonestarle a que no predicara, sentencia que el fiel predicador evangélico no guardó por largo tiempo. El número de los partidarios de Wycliffe aumentaba sin cesar. Para hacer resaltar mejor el lujo y la falta de humildad de los sacerdotes católicos, los wyclifistas iban con los pies desnudos y ropaje muy sencillo, lo que dio lugar a que los llamasen Newyards. Wycliffe se dedicó entretanto y con gran ilusión a la traducción del Nuevo Testamento. Es de esta época la anécdota en la cual se cuenta que disputando con un sacerdote fanático, le dijo, si Dios me da vida haré que el gañán que guía el arado conozca el Nuevo Testamento mejor que tú. Lleno de excomuniones por los católicos, pero amado por los millares que habían encontrado en su predicación el conocimiento del Evangelio, murió pacíficamente en su parroquia de Latehuez en el año 1385. Un año después, los cristianos evangélicos conocidos con el nombre de Loyars, se dirigieron al Parlamento de Inglaterra pidiendo la reforma de la Iglesia bajo la base de los artículos siguientes. 1. Supresión del celibato de los sacerdotes.
2 de la creencia en la transubstanciación. 3 de los exorcismos. 4 de los exagerados ornamentos eclesiásticos e imágenes. 5 del agua bendita. O de las oraciones por los muertos. 7 de las romerías y peregrinaciones. 8 de las misas pagadas y otros negocios. 9 de la confesión auricular y de otras cosas menos importantes. 24. Este programa tan completo de reforma religiosa, presentado por los Lollardos, parece confirmar la hipótesis de que, los ingleses habían sido instruidos en la herejía de la verdad, por los valdenses del continente, los cuales proclamaban idénticos principios. 24 Alfonso Torres de Castilla, Historia de las Persecuciones, Obrasía Haití, página 831. Y ello habla en favor de la continuidad del movimiento evangélico de protesta desde los primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, de no ser este el caso, probaría aún más que el estudio del Nuevo Testamento, leído sin prejuicios, produce siempre el mismo resultado de oposición a los dogmas y costumbres introducidos por el romanismo en la fe cristiana. Al empezar el siglo XV, Enrique IV de Inglaterra, se declaró abiertamente protector de los católicos y empezó a perseguir a los Lollardos, o protestantes de su siglo, haciendo adoptar al Parlamento una ley por la cual se mandaba hacer una pesquisa para descubrir a todos los Lollardos del reino y entregarlos a disposición de los obispos de sus respectivas diócesis, quienes deberían juzgarlos y entregar a la autoridad civil a los que fuesen pertinaces para ser ejecutados. Los que abjuraban de su fe evangélica, o biclifista, como la llamaban sus enemigos, eran dejados en libertad, con lo que esta Inquisición inglesa se mostró mucho más benigna que la del continente, que no perdonaba a los arrepentidos por temor a que volviesen a reincidir. Sin embargo, muchos fueron quemados vivos, lo que demuestra en cuánto apreciaban aquellos heroicos cristianos su fe evangélica, ya que no quisieron salvar sus vidas cuando tan fácil les era con una mentira. Una de las víctimas más ilustres fue el conde Juan Oldcastle, cuya historia es una verdadera odisea. Oldcastle se negó a dejarse juzgar por el obispo, cuya sentencia conocía con acento a de antemano, pidiendo ser juzgado por 100 caballeros nobles como él, ante los cuales demostraría la razón de su fe evangélica. Como el rey no accediese a su petición, se fortificó en uno de sus castillos. El obispo lo excomulgó y decretó su prisión, que fue llevada a cabo arteramente. Oldcastle se defendió con argumentos que sirvieron solo para confirmar su sentencia de muerte por hereje. El rey, empero, le concedió 40 días para arrepentirse, los cuales aprovechó para escaparse y empezar una guerra que le fue adversa. Después de 4 años de hallarse refugiado en Gales, fue otra vez aprehendido por traición. Colgáronlo desnudo y con las manos amarradas a la espalda, por la cintura, a una horca debajo de la cual encendieron una hoguera, y según las crónicas persistió hasta el último momento en las creencias a que debió su trágico fin, acaecido en el año 1418. 26. Juan Hus y los husitas. El catolicismo romano se hallaba a principios del siglo XV dividido en 3 facciones, y ello no por motivos doctrinales, sino siguiendo las ambiciones de 3 hombres que se titulaban papas a un mismo tiempo: Baltasar Cosa, llamado Juan XXI, en la ciudad de Roma; Ángel Corario, llamado Gregorio XII, en Rimini; y Pedro de Luna, que se llamaba Benedicto XIII, en el castillo de Peñíscola, en la costa levante de España, desde donde gobernaba las parroquias y conventos de Cataluña y Aragón, poniendo sus mutuas excomuniones y anatemas en perplejidad a los mejores católicos de todos los países. Fue en este tiempo cuando cayeron en manos del célebre profesor de la Universidad de Praga algunos escritos de Wycliffe. El mismo hecho de que estos manuscritos llegaran tan lejos, en un tiempo cuando era tan difícil producir abundantes copias, y no menos expuesto llevarlas de un lado a otro de Europa, prueba cuán profundamente había arraigado el movimiento evangélico, aparentemente aniquilado en Inglaterra, y la tenacidad con que sus piadosos partidarios se esforzaban en proclamar las buenas nuevas en el continente. Dícese que Juan Hus quedó espantado de las doctrinas del heresiarca inglés, por su oposición a la fe tradicional del catolicismo romano, hasta el punto que aconsejó quemar los libros a un joven que le pidió su opinión acerca de ellos. Pero Juan Hus era un cristiano recto y sincero, hecho de la madera de los héroes. Su piedad y su fervor religioso se habían manifestado en él desde su juventud. Dícese que leyendo una noche, cerca de su chimenea, la vida de San Lorenzo, puso su mano en el fuego para probar hasta dónde sería capaz de soportar los tormentos que sufrió el santo. No es extraño que un hombre de semejante temple fuera pronto ganado a la verdad evangélica proclamada en los escritos de Wycliffe,
por el motivo de hallarse estos tan bien fundados en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, lo que menos pasaba por su imaginación era el presentarse como un reformador religioso. Condenaba más los abusos del clero que los mismos dogmas de la Iglesia. Estaba, empero, de acuerdo con Wycliffe en 3 puntos principales. Primero, en recurrir a las Sagradas Escrituras como única autoridad infalible. Segundo, en la necesidad de restablecer la disciplina y las buenas costumbres del clero. Tercero, en que no había poder espiritual en los sacerdotes por el mero hecho de serlo, sino cuando por su pureza de alma y de conducta demostraran poseer el Espíritu Santo. El Papa Alejandro V publicó una bula condenando tales doctrinas. Juan Jas respondió con un escrito titulado, de Alejandro mal informado, a Alejandro informado mejor. El arzobispo de Praga había exigido que todos los que tuviesen las obras de Wycliffe se las entregasen. Hicieronlo muchos y sin otra información hizo quemar 200 volúmenes bien escritos y encuadernados. Además hizo comparecer a Juan Jas ante sí. Claro, si por error o por olvido he hecho alguna cosa contraria a la fe cristiana yo prometo enmendarme. Cómo interpretaba Juan Jas su propia respuesta lo demuestra con lo que dijo en su primer sermón después de su entrevista con el arzobispo: esas sepulturas particulares, esos cirios encendidos y ese tañer de campanas, no sirven más que para llenar el bolsillo a los sacerdotes avaros, y a lo que llaman no es más que a confusión. El arzobispo excomulgó a Jas y a toda la ciudad de Praga prohibiéndose celebrar la misa, bautizar a los niños y dar sepultura a los muertos en tanto que Jas permaneciese en ella. Esta sentencia, que hacía responsable a todo un pueblo de las ideas de un hombre, engendró un odio profundo contra el Papa. Jas tomó el partido de abandonar su capilla de Belén en aquella ciudad y retirarse a su pueblo natal. Desde allí escribió a sus discípulos: Sabed, queridos míos, que si me he separado de vosotros ha sido para seguir el precepto de nuestro Señor Jesucristo, para no dar a los malos ocasión de incurrir en una condenación eterna y pura liberar a los buenos de aflicciones, pero yo no os he abandonado para renegar de la verdad divina, por la cual, con la asistencia de Dios deseo morir. La curiosidad por conocer al hereje y las mismas predicaciones de sus enemigos en su contra llevaban a Usinez un tropel de gente a las cuales predicaba el Evangelio. Maravillábanse de que un hombre tan modesto, tan grave y tan piadoso fuese considerado por el clero como un demonio y arrojado de la Iglesia. En Praga la multitud pedía a gritos su predicador. Corrió la sangre, los sacerdotes fueron insultados y el arzobispo abandonó la ciudad para implorar el apoyo del nuevo emperador. Juan Jas volvió a Praga donde continuó su predicación del Evangelio. El Papa Juan XXI, uno de los 3 pretendientes al papado, había proclamado una bula en la que ofrecía indulgencia plenaria a los que se alistaran en una cruzada para luchar en contra del rey Ladislao que se oponía a sus pretensiones. Jas sintió ser un deber de conciencia amonestar al pueblo contra semejante abuso, y predicaba en los siguientes términos: si no fue permitido a los discípulos el defender a mano armada a su maestro, jefe de la Iglesia, contra los que se apoderaban de él a viva fuerza, y el mismo San Pedro fue severamente reprendido por esta causa, con cuanta más razón no deberá estar prohibido a un obispo hacer la guerra. Del mismo modo condenaba las indulgencias prometidas por tal motivo: Dios solo, decía él, puede perdonar los pecados de una manera absoluta, porque solo Él lee en los corazones y sabe si el pecador está realmente arrepentido. Después de citar a San Gregorio y a San Agustín, que declaran la imposibilidad de dar la absolución a ningún pecador, declara: si pues, estos 2 grandes santos no se atrevieron a perdonar los pecados, aun a los que habían hecho penitencia, como el Papa Juan se atreve en su bula a prometer el más completo perdón y la recompensa de la salvación eterna a los que tomen parte en la cruzada contra el rey Ladislao y sus cómplices. Si a pesar del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo el Papa combate por un poder temporal, es evidente que peca, lo mismo que los que le asisten en la empresa. ¿Cómo podría ser válida la indulgencia concedida en gracia de cometer un nuevo pecado? Como la bula que condenaba a Ladislao a la excomunión se extendía a la 3ª generación, Juan Jas la consideraba contraria al precepto de Dios que dice: el Hijo no elevará las iniquidades del Padre, Ezequiel 28, y añadía: un hombre ha sido un malvado toda su vida, pero con tal que dé dinero para que el Papa Juan XXIII haga la guerra a sus enemigos se salvará, y otro hombre que solo cometió pequeños pecados, como no contribuye a la cruzada será condenado. De lo que resulta que si estos 2 hombres mueren, el criminal se salvará y se condenará el justo. Si tales indulgencias fueran válidas en el tribunal del cielo,
sería preciso pedir a Dios que siempre hubiese enemigos haciendo la guerra al Papa, para que siempre estuviese éste concediendo indulgencias por cuyo medio alcanzaran tan fácilmente los hombres la gloria eterna. Poco más tarde escribió Juan Has varios libros que le colocan indudablemente al lado de los cristianos evangélicos protestantes. Fue el primero un pequeño tratado titulado 6 errores, que obtuvo gran popularidad en Bohemia. Otro que lleva por título, La abominación de los frailes, y otro que tituló, Miembros del Anticristo, violenta diatriba contra el Papa y su corte. El Concilio de Constanza. En medio de tales circunstancias se reunió el famoso Concilio de Constanza en 1414 para extirpar la herejía que Juan Has y sus sectarios predicaban y concluir con el cisma producido por la existencia simultánea de 3 papas en la Iglesia. Concurrieron a este concilio 30 cardenales, 20 arzobispos, 100 obispos, una multitud de abades y unos 800 curas. Había además gran número de condes y varones entre los que descollaba por su rango el emperador Segismundo. Se requirió a Juan Has comparecer ante el concilio y éste se encaminó allí dominado por los más tristes presentimientos, aun cuando iba provisto de 2 salvoconductos, uno de Wenceslao, rey de Bohemia y otro del emperador Segismundo. 23 días después de la llegada de Juan Has a Constanza, 2 obispos, acompañados del gobernador de la ciudad y de un caballero, se presentaron en la casa donde se hospedaba diciendo que eran enviados por el Papa y los cardenales para invitarle a ir en persona a dar cuenta ante ellos de sus doctrinas. Juan Has respondió: No he venido con la intención de defender mi causa privadamente delante del Papa, sino para comparecer ante el Concilio General y en presencia de todos responder sobre todos los puntos lo que Dios me inspire en su defensa. Sin embargo, no me negaré a presentarme antes delante de los cardenales y si se condujeran mal conmigo, yo confiaré mi alma en manos de nuestro Señor Jesucristo y me consideraré más dichoso muriendo por su gloria que viviendo por negar la verdad tal como la enseñan las Sagradas Escrituras. Y diciendo y haciéndolo siguió hasta el palacio del Papa acompañado del noble Juan de Chlum. Allí le interrogaron sin llegar a entablar discusión. Después le enviaron el fraile Didacus, el más sutil teólogo de la Lombardía, quien fingiéndose un hombre sencillo e ignorante le hizo varias preguntas capciosas sobre la transubstanciación y la divinidad de Cristo, que Juan Has evitó. Hasta las 4 de la tarde permanecieron en el palacio papal, a cuya hora presentóse el preboste de la corte pontificia y dijo al noble Chlum que podía marcharse libremente, mas que Has quedaba preso. Fuera de sí de cólera e indignación, Chlum se quejó amargamente de la emboscada que se había tendido a su amigo con menosprecio de su palabra y de la del emperador. Pero Juan Has fue mantenido preso y 8 días después fue trasladado a un calabozo en el convento de los dominicos, el cual se hallaba inmediato a un receptáculo de inmundicia, por lo cual el fiel mártir de Jesucristo fue acometido de una fiebre violenta que amenazó su vida. Chlum lo puso en conocimiento del emperador, quien dio orden de que fuese puesto en libertad de inmediato y que si había resistencia de parte de los frailes fueran rotas las puertas. Pero estos hallaron manera de que estas órdenes nunca fuesen cumplidas. Cuando se supo en Praga la prisión de Juan Has la emoción fue general. Muchos nobles e intelectuales escribieron al emperador recordándole su salvoconducto, pero sus enemigos no eran menos activos y trataron de convencerle de que no estaba obligado a sostener la palabra dada a un hombre acusado de herejía, y que el concilio podía dispensarle del cumplimiento de su promesa. Privado el noble reformador de toda comunicación libre, acabado por males físicos y morales, pidió que le concedieran un defensor, pero le fue respondido que según los cánones era un crimen la defensa de un hombre acusado de herejía. He pedido a los comisarios, decía Juan Has, que me concedan un abogado, me lo han ofrecido primero, pero me lo han negado después. Yo pongo mi confianza en el Señor Jesucristo, que Él sea mi abogado y mi juez. Su humildad y resignación le ganaron las simpatías de sus mismos carceleros que acudían a pedirle instrucción y consejo. A su petición escribió algunos tratados, como los que llevan por título, los 10 mandamientos, la oración dominical, el matrimonio, los 3 enemigos del hombre, y, del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en cuyas portadas se leen los nombres de Roberto, Gregorio y Jaime, que eran los carceleros a cuya petición los había escrito. 3 meses hacía que el reformador bohemio se hallaba preso cuando un suceso extraordinario vino a agravar su situación. El 20 de marzo de 1415, el Papa Juan XXI, temeroso de que el concilio le fuera adverso y le condenara, ya que había abundantes razones para ello, se escapó disfrazado, en medio de una fiesta dada a propósito por el archiduque de Austria, bajo cuya protección se puso en su villa de Schaffhausen.
Aquella fuga daba la razón a Juanja sobre mucho de lo que había escrito en contra del papado. ¿Qué oportunidad se presentaba entonces al concilio para emprender una verdadera reforma religiosa, libertando a Haas y buscando en las Sagradas Escrituras la norma de conducta a seguir? Pero no fue así. Los orgullosos cardenales y prelados, que vieron escaparse el Papa de sus manos, procuraron desquitarse de su contrariedad ensañándose contra el otro, enemigo de la Iglesia, que había quedado bajo su poder, y pusieron a Haas